Buenos días, vamos a ver cómo se programan los sockets. Los sockets se programan utilizando los métodos y eventos que nos dan unos módulos. Tenemos el módulo net para los sockets TCP que tienen documentados aquí y el módulo UDP Datagram para los sockets UDP que tienen documentados aquí. Vamos a ver primero los sockets TCP. El interfaz de sockets TCP permite programar clientes y servidores, tanto TCP como UDP. Nosotros aquí nos vamos a centrar de momento en TCP. Cuando cliente y servidor son roles muy diferenciados, pues una parte del programa se llama cliente y otra servidor, como ocurre en el web, donde el navegador es el cliente y el servidor pues es el servidor, como su nombre dice. Cada vez hay más aplicaciones donde la aplicación a veces tiene el rol de cliente y otras el de servidor. Y las aplicaciones se denominan P2P o peer-to-peer. Los sockets TCP conectan clientes y servidores a través de circuitos virtuales, es decir, establecen un circuito que se comunica con el servidor y luego empiezan a dialogar con él. Por eso utilizan dos tipos de sockets. El socket de servidor, que es el socket que tiene el servidor para aceptar solicitudes de cliente, y el socket de cliente o socket, así nada más, que son las estructuras de datos que una vez establecido el circuito virtual ya con el servidor, permiten dialogar entre ambos extremos. Aquí tienen la información de los sockets TCP. Los sockets UDP, en cambio, que están documentados aquí, tienen básicamente dos operaciones, una para enviar un datagrama y otra para recibir un datagrama. El envío de datagrama pues, lleva un bloque de datos asociados, tiene un tamaño máximo, es una comunicación mucho más sencilla, pero los clientes son más complejos porque todos los problemas de pérdidas, reenvíos, tienen que resolverse dentro del programa que nosotros hacemos. Los sockets TCP son los que gestionan todo lo relativo a los circuitos virtuales. Aquí tienen la documentación. Tiene una serie de métodos, entre los que está el de connect, que es el que permite establecer el circuito desde el cliente hasta el servidor y para destruirlo, enviar datos, eventos cuando ocurren diversos hechos, y vamos a ver cómo se utilizan estos en ejemplos. El primer ejemplo que tenemos ilustra cómo se establecen las conexiones TCP. Es un programa que aquí tenemos un ejemplo de invocación, es el testport JS al que le pasamos dos parámetros, localhost y el puerto, o sea, el host y el puerto. Y entonces lo que hace es establecer un circuito virtual desde este cliente hasta el host en el puerto que le decimos. Como aquí le hemos dicho localhost, se establece un circuito virtual dentro de nuestro propio ordenador, porque nuestro ordenador también tiene puertos, podemos tener servidores arrancados y clientes. Como ambos tienen que ejecutarse concurrentemente, cada uno tiene que estar en una ventana de comando independiente. Este sería la ventana del cliente y el servidor lo tenemos que haber arrancado en otra ventana diferente. O por algún mecanismo de forma que fuese un proceso diferente, ya que cada ventana tiene asociado un proceso diferente. Bueno, ¿cómo funciona este pequeño ejemplo? Pues aquí lo tenemos muy bien ilustrado. Es muy sencillo. Básicamente lo invocamos, intenta establecer un circuito virtual al servidor que le decimos, en el puerto que le decimos. Si puede, nos da un mensaje positivo y acaba. Y si no puede, nos da un mensaje diciendo que no ha podido y acaba. O sea, es un cliente muy sencillo. Este cliente lo primero que tiene que hacer es importar el módulo net, que es donde están todos los objetos y clases para manejar los sockets. Una vez importado, programa las variables port y host con los parámetros que hemos pasado o con los parámetros por defecto. Después crea un socket de servidor, invocando un socket de cliente, invocando el socket, el constructor de sockets que se ha recibido de esta librería de aquí, con net.socket, ya que es un constructor que está asociado a este objeto de retorno que nos ha devuelto el módulo socket. Este socket es un socket todavía a mitad de construir, porque todavía no ha establecido el circuito virtual. Solo son los elementos básicos para poder hacer la conexión que se hará cuando invoquemos el método connect, pasándole el puerto y el host con el que queremos conectar. Aquí le invocamos ese método a este socket que hemos creado aquí y entonces cuando se establece la conexión. Entre estos dos puntos lo que hacemos es programar los manejadores
de los dos eventos que vamos a considerar. El evento connect es cuando el circuito se ha establecido correctamente, es decir, cuando este circuito de aquí se ha establecido, o el evento error, que es cuando ha intentado establecerlo y aquí no había socket y por lo tanto le ha dicho que no se puede establecer. Si ocurre este evento, se ejecutará este manejador que simplemente saca el mensaje de servidor en puerto X de host tal y después lo que hace es quitar, desprogramar todos los manejadores asociados al evento error y destruir el socket. Esto tiene que hacerlo, estas destrucciones y esta desprogramación de los manejadores que tenemos aquí, porque como el circuito se ha construido, el socket ya se ha construido completamente y no acabaría, si no destruye esto, el programa no acabará. Tendrá que acabar explícitamente haciendo un exit o algo. Pero de esta forma simplemente ya al destruir los objetos no queda ningún evento ni nada pendiente y el programa acaba al llegar al final de la ejecución de este manejador. Si tenemos el caso de error, entonces simplemente saca el mensaje de error. Y aquí no necesita ni destruir sockets, ni destruir o quitar los manejadores del evento connect. Porque al no haberse establecido el circuito, el socket queda de alguna forma en estado no construido y por lo tanto no puede funcionar y el programa acaba su ejecución después de sacar el mensaje tal como se comprueba en esta ejecución de aquí. Bueno, vamos a ver ahora cómo construimos los servidores. Para eso necesitamos la clase de Server Sockets, que permite construir esas estructuras que están aquí escuchando en el servidor, digamos, para ver si los clientes solicitan circuitos virtuales o no. El servidor comienza a aceptar sockets en un puesto determinado y con el host determinado en el momento en que invocamos sobre él el método listen y le pasamos el puerto sobre el que queremos que escuche. Y además le podemos decir que escuche solo determinados hosts si queremos, para filtrar un poco las cosas que llegan. Además le podemos pasar callbacks y otros elementos. Además de esto, pues tenemos otros métodos para destruirlo, cerrarlo y eventos que nos indicarán cuándo van ocurriendo las actividades relacionadas con el servidor. Vamos a ilustrarlo con un pequeño servidor que se rige según una norma, la RFC 862. Las RFCs son las normas, los Requests for Comments de la IETF. Este es uno de los primeros que se hizo, que define un servidor de eco, puede ser TCP o UDP, y escuchar en el puerto 7 de uno de los dos espacios. Y lo que hace es básicamente cuando llega un mensaje, pues contesta haciendo un eco de dicho mensaje. Se va a invocar así, este ejemplo que vamos a ver, y lo vamos a probar con los servidores Telnet, NC, o con un pequeño cliente que vamos a programar también al final. Vamos a ver cómo es este servidor y cómo lo utilizaríamos. Este servidor, una vez funcionando, podemos interaccionar con él con el Network Cat, que es el más sencillo y es el que he utilizado yo aquí. Aquí tenemos dos ventanas, cada una de ellas está simulando un cliente dentro de mi mismo ordenador, porque son dos procesos independientes, y luego tendríamos una tercera ventana donde está corriendo este servidor, que es donde lo habríamos arrancado. Todos dentro del mismo ordenador. Esto no es cliente y servidor porque estamos en localhost. Aquí hemos hecho una conexión NC localhost puerto 9000. O sea, nos hemos conectado con el puerto 9000 del mismo ordenador. Y aquí exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí estos son ventanas y no son clientes en sentido físico, en sentido hardware. ¿Qué hace este pequeño servidor? Pues simplemente nos saluda en el momento en que nos conectamos, es decir, cuando hacemos una solicitud, la acepta y se establece el circuito virtual y nos saluda, nos envía este eco server. Después, cada frase que le enviamos nos la devuelve como eco, por eso la vemos dos veces, porque hay un eco local y luego el eco que nos envía el servidor desde aquí, cada vez que le llega un mensaje que ha enviado un cliente. Así lo hacemos para dos frases y en la última hacemos un control D y entonces se corta la comunicación porque el Network Card lo interpreta como final de stream y nos devuelve a la shell de Unix. Lo mismo si hacemos en el cliente 2 lo mismo, pues la cosa funcionará igual. Este servidor tan sencillo puede manejar tantos clientes como se quiera y no mezclará las comunicaciones, porque cada uno utiliza un servidor, un gestor que atiende a la conexión independientemente de las otras. Vamos a ver cómo es esto.
Este servidor lo primero que hace es cargar el módulo net para tener, digamos, la posibilidad de acceder a los constructores de sockets, programa la variable port con el puerto que hayamos pasado, el 9000, y después crea el servidor. Lo crea con este método createServer, esto es una factoría de objetos, a la que le pasa una función, un manejador. Esta función devuelve el socket porque es la función que se va a ejecutar cada vez que llegue una solicitud de establecimiento de circuito virtual de un cliente. Y entonces cada vez que llega una solicitud de esta, se ejecuta esta función y se le pasa el socket a través del cual se va a comunicar con ese cliente. ¿Qué hace el servidor en esta función? Pues simplemente saluda a ese cliente, por eso sale este ecoserver cuando se solicita la conexión por el primer cliente y este otro cuando se solicita por el segundo cliente. Serían dos instancias distintas, pero ejecutarían este primer código y después maneja un programador, programa un manejador sobre el evento data. Este manejador es una función que recibe el mensaje que ha venido por el socket aquí y luego lo que hace es devolverlo de vuelta escribiendo estos datos en el socket este sobre el que estamos trabajando. El socket que se nos ha pasado para gestionar el diálogo con ese cliente. Por eso este mensaje, cada vez que llega un mensaje de un cliente, se devuelve por el mismo socket por el que ha llegado, que es el socket asociado a ese cliente. Cuando llegue la siguiente solicitud, se ejecutará esta vez y nos pasarán aquí un socket diferente, y la tercera otro socket diferente, y así sucesivamente. Después de haber hecho esta programación, se pone a escuchar el socket de servidor en el puerto correspondiente, y entonces a partir de este momento ya podrá ejecutarse correctamente el servidor y empezará a aceptar estas peticiones, ejecutando este método de aquí. Bueno, pues como ven, los sockets del servidor son extremadamente sencillos de programar. Vamos a ver un poco más en detalle cómo es la atención concurrente. Cada vez que llega una solicitud, por ejemplo, cuando llega la solicitud del primer cliente, se ejecuta esta función. La ejecución de una función JavaScript es lo que conocemos como un cierre o closure. Es un objeto. Esa ejecución crea un objeto que tiene una variable, que es esta variable socket, que va a permanecer incluso después de que acabe de ejecutarse esta función, como vimos en las closures. Esta función, además de dejar esta variable instanciada, envía el mensaje de vuelta, digamos el mensaje de saludo el ecoserver, y programa un manejador para los eventos de llegada. Y lo maneja sobre este socket, que como es el del primer circuito, lo hemos llamado socket 1 para diferenciarlo de las siguientes instancias. Este manejador de aquí aceptará, digamos, se disparará o se ejecutará cuando lleguen mensajes por el circuito virtual asociado a este socket, nada más. Por eso este manejador atiende solo a los mensajes que llegan por este circuito virtual. Cuando llegue un segundo cliente solicitando una conexión, se instancia un nuevo cierre, una nueva closure, que es un nuevo objeto, como ya vimos. Se saluda también y se le instala un nuevo manejador. Pero este manejador se instala sobre el socket 2, por eso solo los eventos que lleguen de este socket, que es esta comunicación, serán los que disparen este manejador y contesten. Por eso solamente contestaremos a los mensajes en esta segunda instancia que llegan del segundo cliente. Si hubiese un tercero, pues sería igual y así sucesivamente. Bueno, manejar el cliente Telnet para acceder a este servidor es exactamente lo mismo. Lo he puesto aquí simplemente para que vean que podemos acceder también con Telnet, es bastante más verboso, pero el diálogo es exactamente el mismo. No tiene ningún misterio. Vamos a ver en la siguiente transparencia un cliente que programamos nosotros mismos. Este cliente pues va a hacer básicamente lo mismo. Digamos, primero carga el socket, carga la librería net para tener acceso a toda la lógica de creación de sockets, inicializa las variables host y port a los valores que se hayan pasado en el comando o a los valores por defecto, y después crea un socket de cliente, porque aquí estamos programando un cliente. Entonces, este cliente crea un socket de cliente para comunicar con el servidor. Y después de crearlo, utilizando el constructor que viene de la librería net, que es net.socket en mayúsculas, y guardarlo en la variable s, lo que hace es conectarlo con el servidor, en el puerto y en el host que se le ha dicho. Después de hacer esto, lo que maneja son los manejadores de los eventos que tiene que manejar.
¿Qué eventos tiene que manejar? Bueno, pues tiene que manejar la comunicación con el teclado, porque estamos en un cliente y lo que tecleemos lo tiene que coger para enviarlo al servidor. Tiene que manejar la comunicación con la pantalla para cuando lleguen mensajes del servidor sacarlos por pantalla. Y también tiene que manejar la comunicación con el servidor, por eso crea este socket que es para la comunicación con el servidor. Y entonces va programando en cada uno de los elementos los manejadores de los eventos que le van a permitir hacer todas estas operaciones. Primero maneja en process stdin, la entrada estándar es process stdin, el evento data, que es cuando le llega una línea tecleada, como ya vimos en los streams. ¿Qué hace cuando llega esta línea? Digamos, pues el manejador recibe aquí la línea en data y lo que hace es mandarla al cliente. Hace un write de estos datos en el socket que comunica con el servidor, que es ese, que es esta operación de aquí. Aquí tenemos el evento un programa on data, también la recepción de datos desde el servidor. Estos son los que llegan por el socket, por el circuito virtual que nos comunica con el servidor. Entonces, cuando nos llega lo que viene del servidor, lo que tenemos que hacer es sacarlo por la pantalla al cliente. Entonces hay que hacer un write data, pero en process stdout, que es la salida estándar, lo que comunica con la pantalla que tenemos aquí. Y luego tenemos aquí el evento de error, que este es cuando nos llega un error, es decir, que no se ha podido establecer la conexión, entonces dice error tal, destruye el socket y hace un exit. Y después acaba, digamos, acaba lo que es la programación inicial del cliente, activando el estándar input para que podamos empezar a teclear. Como esto se ejecuta sin interrupción, podemos programar cualquiera de estas cosas en cualquier orden, que no importa, porque hasta que no acabe esta primera parte del programa principal no empezarán a atenderse los eventos y estos manejadores nos invocarán. Bueno, aquí tenemos que esta parte de aquí es la parte con la cual se maneja lo que es lo que nosotros tecleamos y esta parte de aquí es la que nos muestra por pantalla los ecos que vienen del servidor, como hemos visto anteriormente. Como se ve, la programación de un cliente también es bastante sencilla. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.